¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran sobre este asunto? A ver, compañero. Sobre lo que mencionó, que hay una especie de sentimiento de desesperanza, y que, bueno, ahora como nosotros los historiadores ya tenemos que volver a hacer un nuevo balance de, oye, ¿qué falló con las corrientes de vanguardia? Y vamos a retomar lo que fallaron, en lo que fallaron, y tratar otra vez de volver a encauzar a la humanidad, porque nos dicen, no hagas nada, no pelees, ya todo está dado. Entonces hay que volver con esta nueva plataforma que es Historia Debate, a circular de nuevo la esperanza. Ok, vamos a juntar varias pueden dar también comentarios si ustedes quieren, inquietudes, es, digamos, libre, abierto este asunto. ¿No? Se quedaron anonadados. A ver. Carlos Martínez. Buenas tardes, doctor. Muy interesante la conferencia, el seminario. Al ver estas, ahora sí, nuevas plataformas que nos ofrece para tener un poco más de alcance de lo que son redes sociales, en específico Facebook. Usted dio números, nosotros también en el Troll internamente pues vemos el alcance que tuvo 7,000 la invitación que hicimos, donde venía la conferencia de invitación y todo esto. Entonces, y varios trabajos más que hemos hecho, no fuera del Troll historiador, sino como crónicas, cosas así que hemos hecho, que directamente tienen 40,000 lecturas. Entonces, este alcance que tienen las nuevas redes sociales, es un comentario más que nada, a comparación de un libro, el alcance que va a tener. O sea, hay obras geniales que se quedan en bibliotecas muchas veces porque el costo más que nada. Y bueno, la pregunta era, ayer que asistí a unas conferencias ahora sí que por Santa Fe, la nueva tendencia que están teniendo los estudiantes es que ya no quieren estudiar una maestría ni un doctorado, sino que quieren hacer un movimiento como post-académico o post-academia, por las nuevas tendencias que no les están aceptando temáticas de estudio como, no sé, en mi caso, historia de los deportes, que ayer yo fui invitado a estar en ese movimiento. No sé si mundialmente usted, que ha recorrido más, si a nivel mundial también se está dando esto con los estudiantes. A ver, antes de eso, hay un meme por ahí circulando sobre la última cena. Quiero deslindarme, quiero decir que no voy a ser evangelista de aquí en adelante. Carlos. Bien, vamos a ver al primer compañero y colega que habló sobre retomar las vanguardias del siglo XX. Yo creo que hay tres aportaciones para el siglo XXI esenciales de análisis y marxismo. Una es una historia pensada hacia la importancia de la teoría, porque justamente la vuelta al positivismo pues anuló muchas aportaciones de los nuevos historiadores, como dije, la interdisciplinaridad, también el interés por la reflexión, por la teoría, por la metodología, por la historiografía. Entonces eso hay que retomarlo. En Historia Debate lo estamos haciendo, porque no podemos ser siempre la pariente pobre de las ciencias sociales, donde nos dedicamos a un trabajo técnico de archivo, de extraer datos, y después los listos de la sociología, de la antropología, de la lingüística y de la filosofía pues se dedican a pensar. La tarea de historiador es una tarea intelectual también, y hay que pensar para escribir la historia, incluso para afrontar los documentos. La otra aportación que ha sido muy importante es la de la que se llamaba historia total, quizá con un toque de idealismo, ¿no? Porque claro, conocer el todo del pasado no era sorprendentemente, para una historiografía tan realista y materialista como la de análisis y el marxismo, pues fue una cosa extraña, ¿no? Porque no, hay que conseguir reproducir la totalidad de la historia. Creo que Marx, que fue el primero que empezó a hablar de totalidades concretas, no tenía esa pretensión,
pero a lo mejor sí, no lo sé, habría que estudiarlo, porque todo eso viene de Hegel, el concepto de totalidad. Podría haber ahí un elemento de tipo idealista, de manera que, claro, los colegas, ¿qué pasó? Que al mismo tiempo que se fueron fragmentando y especializando, se decían, bueno, pues como no podemos conocer todo, pues vamos andando, ¿no? Y queda la historia total como un horizonte al que nunca llegamos. No, eso hay que retomarlo, porque eso fracasó por parte del marxismo y de Annales. Hay algunas obras de los 70 y de los 60 que podríamos considerarlo aproximaciones, como La sociedad feudal de Bloch, yo que sé, ¿cómo se llama? La clase obrera en Inglaterra de Thompson, pero son raras. En general, civilización material, ¿no? También, ¿perdón? Civilización material, la civilización material de Brodel, pero son raras, y en general la disciplina se fue fragmentando con los anales y con la historiografía marxista. Entonces hay que retomar eso cara al futuro. Nosotros tenemos la idea de hacerlo poniendo el objetivo de la totalidad, no un horizonte al que nunca se llega, sino como hipótesis previa de trabajo, haciendo converger disciplina, ser más modestos y conseguir aproximaciones globales. Eso hay que retomarlo, tomando nota de que en el siglo XX no funcionó. Y pues el tercer aspecto que hay que retomar es la idea de compromiso del historiador, que fue un poco más, viene más del marxismo, pero que Annales, de una forma, digamos, más light, pero también la asumió, ¿no? Y en ese sentido hay que adaptarla al siglo XXI, digamos, separarla de cualquier idea de historia militante, de correa de transmisión de un partido y una ideología que son necesarios y a la que el historiador puede estar afiliado, pero lo importante ahora en el siglo XXI es el compromiso del historiador con los grandes valores, que son valores de progreso. Cuando hablo de valores, también la reacción tiene valores conservadores, pero ya hemos logrado hace mucho que gracias a la ilustración y al concepto de idea de progreso, que cuando hablemos de valores universales se están pensando en valores progresistas. Las ciencias sociales, si no hay valores progresistas, no tienen sentido, porque nacieron para ayudar a transformar la sociedad. Entonces tenemos que conseguir eso, hacer una historia donde se demuestra la utilidad social de nuestra disciplina y que estén sujetas a una ética universal y a valores de justicia y a valores de redistribución de la renta y de democracia, que hoy afortunadamente están reconocidos, por lo menos de palabra, en las constituciones de todos los países o casi, y en los organismos internacionales. Entonces, retomar la idea de totalidad, retomar la idea de compromiso, retomar la idea de historia y teoría, etcétera, y muchas más cosas, porque además hay que hacer eso mismo de otra manera, y cosas que no existían en el siglo XX. Claro, Annales creó una revista para generar una tendencia historiográfica, bueno, pero hoy creamos una web y hoy tenemos las nuevas tecnologías para crear una tendencia que llega a mucho más lejos y llega a todo el mundo, porque los fenómenos estos de los que hablamos para el siglo XX son pequeñas escuelas que tuvieron difusión en una universidad muy elitista, muy pequeña. Hoy tenemos unas universidades enormes y un medio para poder llegar con comunidades, con foros y con tendencias historiográficas a nuestros colegas utilizando Internet. Creo que somos los primeros que lo hemos hecho en el mundo, ¿no? Pero sabemos que en el futuro, así como nos han copiado sin decirlo con las humanidades digitales los norteamericanos, pues que nos copien pues también en otros aspectos, y así hacemos avanzar nuestras disciplinas y el mundo. Bueno, con el troll hacemos sinergia, ¿no? Ellos pues promueven la historia del arte y nosotros llevamos a Europa ese sentido del humor mexicano que solo se encuentra aquí. Porque no es solo el troll, que son creo que pioneros, sino los memes historiográficos, memes de la ENA, etcétera. Y vosotros decís, ¿eso qué utilidad tiene? Bueno, es que para combatir al positivismo y al academicismo hay que tomarse con humor nuestra disciplina. A veces le corrijo yo a Carlos y le pongo allí un comentario y dice, como que es machista o como es neocolonial, y él ahora aquí me dice, bueno, pero es que era por provocar, ¿no?
que no así, pero es que no tengo tan claro a veces, ¿no? Y bueno, y también para actuar, digamos, de intermediario con la gente que nos sigue en España y en Europa, ¿no? Porque el humor mexicano pues es duro y fuerte, ¿no? Para empezar, de que aquí os reís de todo. ¿Cómo no vais a reír de todo si os reís de la muerte? Pues pero en Europa no, somos mucho más fúnebres. Había que buscar eso, ¿por qué? ¿Y cómo no vais a reír de nuestra propia disciplina? Claro, por eso hay que ser joven, alumno, doctorando, etcétera. A lo mejor para en fin, un estrato académico de más edad, pues no es tan fácil. Pero yo hago de intermediario, y meto de vez en cuando, me olvido, voy al troll o voy a memes y digo, yo hace tiempo que no meto chistes sobre la historia o sobre las ciencias sociales, y bueno, desacralizando a nuestra disciplina, que es la manera de trabajar también por los nuevos paradigmas. Bueno, mira, y después la historia de los deportes me sorprendió porque la historia del fútbol, por ejemplo, hubo un debate muy, muy interesante en nuestra red, y sé que en México, por ejemplo, se trabaja mucho y se empieza a trabajar en esos campos. El asunto es conocerlos, y para eso está una red tan amplia, porque alguien está trabajando sobre lo mismo, porque en nuestra disciplina, en general el mundo académico, hay mucha ortodoxia, pero hay mucha heterodoxia también. A mí me gusta decir que la universidad es como un queso de Gruyère con muchos agujeros, y va a ser difícil que, por muy atrevido que quieras ser tú en una investigación, no haya nadie en el mundo que también académico, concretamente latino, que no esté trabajando en lo mismo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? No vas a visitar bibliotecas de otros países y tal, se llega a través de este tipo de redes en los que estamos, ¿no? Y buscando a través de Google, en Academia Edu, y te vas a encontrar homólogos en muchos lugares. Entonces, ánimo. Mira, el problema para investigar sobre una serie de cosas es encontrar el director de la tesis de maestría o de doctorado adecuado. Y somos muy plurales y muy diversos en la ENA, en la Universidad de Santiago, en todos los lados. Si tú encuentras un director tan heterodoxo como tú, no vas a tener problema. Bueno, si lo tienes, vas a tener el director de tu parte, que es mucho. Y eso es muy importante a la hora de lectura de un trabajo de investigación de tipo académico. Lo que se puede hacer es renunciar y autocensurarse. Porque no solo desde el punto de vista individual, sino además desde el punto de vista de la disciplina, porque a base de autocensura y de replegarse y de tratar de seguir a los mayores pueden estar caducos también, o podemos estar caducos también en un momento dado. Claro que tú dependes, pero siempre vas a encontrar, como decís aquí en la academia y en los cuerpos académicos, colegas avanzados de historia de debate, de que me refiero, o si no de historia de debate, pues que individualmente están dispuestos a dirigir investigaciones innovadoras y heterodoxas. Bien, un anuncio más, y ahorita cedo, y se está firmando, no lo concluyeron porque la burocracia ustedes saben cómo es, ¿no? Un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela. Este convenio con Santiago de Compostela tiene intercambio de profesores, posibilidades de movilidad de alumnos y cosas así. Entonces, no lo dejen, no lo pierdan, está pendiente, digamos, en cuanto se firme por ambas instituciones, lo damos a conocer. Sí. Carlos, ¿cómo bueno, antes que nada, un gusto saludarte. ¿Pero cómo te llamas, por favor? Roberto Acevedo. Ay, Roberto, Dios mío, ¿cuántos años pasaron? Pues, oye, casi no te reconozco. Él fue alumno de la primera edición de nuestro posgrado, Antonio, en el que tú estuviste, y además es un avanzado de las nuevas tecnologías, porque lo grabó en vídeo hace ¿cuántos años? ¿10 años? En 2007. En el 2007, casi 10 años, y está por ahí también en la red, etcétera. Bueno, oye, un gusto verte. Pero como yo sé que vives en Toluca, ¿no? Sí. No te esperaba aquí. Un abrazo. Después, el abrazo a distancia, después físicamente, ¿vale? Vale. La pregunta es la siguiente. Historia, debate, ¿cómo está pensando hoy el materialismo histórico? Hablando de que hablábamos siempre de la estructura, la superestructura, la base, todo
¿Cómo se está pensando la historia del arte? Pues igual que me refería a Annales, es decir, una manera reivindicativa y autocrítica, las cosas a la vez. Yo, en ese caso, tengo la fortuna de venir del marxismo político, como ha quedado claro, ¿no? Pero a la hora de entrar tarde en la universidad, ya con 40 años, etcétera, y empezar con mis primeras investigaciones, me acerqué a la escuela de Annales a través de la historia de las mentalidades. Y de hecho cogí para mi tesis de doctorado pues un tema marxista, una revuelta social, pero con un enfoque francés de Annales de mentalidades, ¿no? Para estudiar la subjetividad de los rebeldes. Entonces conozco bien ambas cosas y reivindico ambas tradiciones en las que me formé académicamente. Y entonces simplemente lo que decía antes, que son estas escuelas que hemos heredado, que en un momento dado entraron en crisis, dejaron de estar de moda, los profesores dejaron de hablar en las clases del marxismo, incluso de Annales, a lo mejor en la ENA no tanto, pero en otras universidades sobradamente. O sea, es verdad, se dejó mucho, que ahora a finales del siglo XX se consideró ya como una cosa del pasado. Nosotros lo hemos retomado de una manera autocrítica, por ejemplo, y que es lo mejor que puedes hacer con una tradición que amas, no solo porque lo que aportó para escribir la historia de otra manera, sino por lo que aportó para cambiar la vida de la gente, con sus defectos y con sus cosas que salieron bien, también sus cosas que salieron mal. Tú, por ejemplo, pusiste un ejemplo, va a ser superestructura. Yo creo que está ya muy asumido por las ciencias sociales, por lo menos en la media y larga duración, el peso de la economía para explicar la historia y la sociedad, pues que es una aportación del marxismo, está asumida como algo que hay que tener en cuenta. Pero pienso ya que en la corta duración ya no es que la base condicione o determine la infraestructura, la superestructura, es la superestructura la que determina la base. Y yo eso, en mis investigaciones sobre las revueltas sociales, me di cuenta que al final, cuando estallaba la revuelta o la revolución, no era ya tanto por los intereses económicos sociales que aparecen inmediatamente después, sino y sobre todo por el sentimiento de indignación que creaban los abusos y los atropellos. Y además yo presumo de que eso es algo que existe desde Espartaco a los indignados, este sentimiento de indignación, diría yo, sentimiento de agravio, donde a veces ves que los orígenes de un hecho histórico pues no es tanto la economía como es la política o es la mentalidad, ¿no? Entonces, ser más flexible y más interactivo. Con eso no quiero decir que la historia y la sociedad no haya que jugarla desde un enfoque materialista, sino que hay que complejizar las determinaciones y en cada caso ver un poco qué es lo que determina. Yo luego, con el estallido de una revuelta, incluyendo la Revolución Francesa y la rusa y todo eso que queráis, está la rusa, la del 17 y la de 1905, está un estallido de indignación popular y después pasan ya a primer plano. Esto también es el papel de las vanguardias, en cada momento los temas económicos estructurales más de fondo. Por lo tanto, menos dogmáticos en definitiva. El marxismo puede aportar mucho. Yo recomiendo mucho la lectura de Gramsci, pero hoy en día, claro, ya no tiene respuesta para todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el campo de la historiografía está la aportación de Annales, que es tanto más importante que el marxismo, y después en el plano general no se puede entender los movimientos sociales sin incluir el factor étnico o de identidad étnica, sin el factor de género y por lo tanto los movimientos feministas, el factor del medio natural y por lo tanto los movimientos ecologistas, ya cosas que ni en la época de Marx ni siquiera de Gramsci existían, ¿no? Entonces hay que hacer progresar. Yo soy más partidario de un nuevo paradigma historiográfico, es evidente, pero también de un nuevo paradigma para la actuación política de los últimos movimientos sociales y movimientos políticos, en lo que se está y en lo que, por ejemplo, creo que Podemos en España está aportando cosas sumamente interesantes. En fin, dos ideas a la vez. Somos los herederos y vamos a luchar por esa herencia, pero al mismo tiempo vamos a reformularla y adoptar elementos nuevos que no estaban en la época ni de los fundadores del marxismo, ni siquiera de sus seguidores más célebres
hasta que vino Stalin y acabó con toda la creatividad del marxismo occidental. ¿Alguna pregunta más? A ver, allá. Sí. Esta cercanía que habla de tener con los movimientos sociales, ¿en qué ha aportado al debate tanto político, académico que se tiene dentro de este debate? Pues todo. Nos sentimos arrastrados. Vamos a ver momentos en que nos sentimos arrastrados, que yo recuerde, porque la ductilidad de nuestra propia comunidad, sobre todo de que trabaja en red, hace que se impregne de todo lo nuevo que surge en la sociedad. Por ejemplo, el levantamiento zapatista. Eso fue en el año 94, como bien sabemos. Todavía no teníamos la red en internet montada, habíamos celebrado el año antes el primer congreso de Historia de Debate, y yo vine inmediatamente después, y después en el año 98 volví a San Cristóbal de las Casas. En ese caso incidió mucho en mí y a través mía, pues naturalmente ya en lo que fue Historia de Debate. Primero porque ya el SUP ya hizo uso de nuevas tecnologías en aquel momento para difusión internacional del evento, y yo publiqué en algún sitio ya en aquellos años, en México también, Chiapas y la escritura de la historia, y cambios en temas tan trascendentales como la recuperación de la idea de progreso. Es decir, que ellos, los lacandones, dijeron, bueno, nosotros, pues sí, ellos sabían lo que era el final de la historia, pero no hacen ni modo, ¿no? No hacemos caso, ¿no? Vamos a reiniciar las luchas sociales de nuevo con la ayuda de Marcos y la gente que fue de las universidades de aquí, ¿no? Bueno, conocemos más la trayectoria de Marcos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa es la primera influencia. Y pues la segunda influencia fue el movimiento antiglobalización, que nos confirmó en nuestra intención de hacer un movimiento académico global desde el momento que empezamos ya entre finales de siglo y principios del siglo XX a captar que estaba cambiando la sociedad y que era posible crear un movimiento de tipo historiográfico global. En el 2001 nació, los colegas argentinos estaban viviendo pues una situación dramática allí, que después dio lugar al gobierno de Kirchner, y con el lema de que se vayan todos, y eso, en aquel momento dominaban los debates en Historia de Debate, dominaban. Teníamos tanta implantación como en México como en Argentina, pero ellos dominaban el debate y plantearon el tema que hay que volver a las barricadas, vamos, porque nuestra generación viene de las barricadas, toda, ¿no? Que había que volver, y de ahí pues empezamos a tratar el tema de la actualidad, porque nosotros nacimos como un movimiento para hablar y para reflexionar y para producir sobre metodología, historiografía y teoría de la historia. Y ahí nos vino la convicción, no solo para mí, ¿no?, sino para todos los que vivimos esos debates de principios del siglo XXI, donde ellos pues veíamos a todos los colegas movilizados con el que se vayan todos, pero movilizados no teóricamente, yendo a las manifestaciones y a las concentraciones. Y después vino, un año después, una sublevación indígena en Quito, no recuerdo cómo se llamaba el presidente, y el colega que es nuestro contacto allí de Historia de Debate, como el ecuatoriano, nos dijo, me mandó a mí un mensaje privado y me dijo, mira que se están levantando aquí, que están ocupando el palacio y que hay un cambio. Dijo, envíame un mensaje, voy a enviar tu mensaje a la red. Éramos una red bastante canónica de metodología de historiografía, y tuvo un enorme éxito. Y a la hora de bautizar eso, de alguna manera, como no era Historia de Debate, se me ocurrió lo de Historia Inmediata. Supongo que inconscientemente, porque conocía la aportación del periodista Lacouture, francés, que llamó Historia Inmediata a lo que
después se llamó Historia del Tiempo Presente, y tuvo enorme éxito, y abrimos una segunda lista de debate, porque no todo el mundo le interesaban los temas de la actualidad. Es decir, que en general ya veis la influencia que tuvieron los movimientos sociales latinoamericanos en los orígenes de Historia de Debate como movimiento global y como internacional de historiadores comprometidos, diríamos. Y la influencia española no vino hasta el 15M, hasta el año 2011, en que España empezó a ser un foco de iniciativa desde el punto de vista de una nueva política y un nuevo tipo de movimientos sociales que hacen aquello, y ahí se cierra el bucle que ahora está planteando el EZLN y el Congreso Indígena. Es decir, la diferencia, espero que se hayan inspirado en el 15M y en el movimiento Podemos. El movimiento del 15M, cuando ocuparon las plazas por cientos de miles, y una movilización absolutamente que desbordó al gobierno en aquel momento y a todos los partidos tradicionales de izquierda y de derecha, era como en sus orígenes el movimiento zapatista, pues que no quieren el poder, con una vertiente anarquista muy importante de oponerse a todas las fuerzas políticas, sean de izquierda, de centro, sean de derechas, y en 2 años el 15M se transformó en el año 14 en una candidatura que se presentó con mucho éxito porque consiguió 1 millón de votos. Daros cuenta que en España hay menos electores que aquí en México, ¿no?, en las elecciones europeas del año 2014. Y yo veo que tardó mucho, pero que el EZLN y el Congreso Indígena lo acaban de decidir ahora. Hace unos días llegué aquí leyendo La Jornada, que envidia tener un periódico como La Jornada. En España no tenemos nada parecido. El País, que nació en la izquierda, se ha transformado en un periódico de centro-derecha. Y entonces el EZLN está planteando como una candidatura indígena para la presidencia de las elecciones del año 18, pues bueno, una candidatura unida a los movimientos indígenas. Parece como más parcial eso, más sectorial, pero es el mismo espíritu de no solo luchar en la calle, sino tratar de ocupar las instituciones. Para eso en España se adoptó el lema de Obama, si se puede. Bueno, pues él no pudo mucho, pero bueno, eso es otra historia, y se empezó allí con el sí se puede, y bueno, ya digo, ha evolucionado Podemos entre el primero, segundo y tercer puesto en los 2 años de vida, y tiene ya pues esos 5 millones de votos, un poquito menos que el Partido Socialista. Los últimos sondeos dan ya a Podemos como el segundo partido y como la alternativa al Partido Popular. Pues bueno, a partir de ese momento, sobre la influencia sobre Historia de Debate es toda, ¿no? Es toda, porque estamos viviendo cambios en la política y en los movimientos sociales en la propia España. Y ahora, en este momento, nosotros seguimos con una línea de debate y de reflexión de historia inmediata y otra de historia de debate, pero ya nos encontramos que la mayoría de los que participan en las redes con nosotros pues son españoles, la minoría mayoritaria, es el grupo mayor, cuando antes eran latinoamericanos porque los movimientos sociales estaban aquí. Y al mismo tiempo pues tenemos Podemos en España, y aquí se están perdiendo los gobiernos de izquierda, porque el gobierno en el año pasado pues se perdió Argentina, y ahora pues Brasil, y veremos qué pasa en Venezuela y en Ecuador en el mundo que viene. Claro que vosotros tenéis elecciones en el año 18, tenéis Morena, tenéis la candidatura indígena, y si os dejáis contagiar por mi optimismo y traéis aquí a Pablo Iglesias, a Íñigo Correjón o a Juan Carlos Monodero, pues os convencen de que también en México sí se puede. Muy bien. ¿No tienen alguna otra pregunta? Si no, pues damos un cierre, ¿no? A ver, compañeros, 1, 2, 3. Revolución, insurgencia y rebeldía. Revolución, insurgencia y rebeldía. Abajo y a la izquierda. La Escuela de Antropología e Historia. Muy bien, los invitamos en la tarde, damos el cierre. Gracias por venir.